¿Cómo se da la educación? Esta se da cuando alguien quiere y está dispuesto a enseñar algo a alguien. Si esta intención no está presente, no se puede denominar como educación, lo cual presenta un paralelismo con la educación informal. Esta es aquella que enseña sin intenciones de enseñar. Educación no formal es aquella que sí quiere enseñar, pero que su forma de hacerlo no es universal. Educación formal es aquella que enseña y su forma de hacerlo es regulada por un centro educativo. Artículo 112. El Ministerio Educativo de Ciencia y Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverán propuestas educativas no formales destinadas a cumplir a. Desarrollar programas y acciones educativos, que den respuestas a los requerimientos y necesidades de capacitación laboral y productivas, mejorar condición de vida. B. Organizar centro cultural para niños jóvenes con el fin de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas, y de investigación, programas no escolarizados. C. Implementación estratégica de desarrollo infantil, con la articulación y gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarrollo social y de salud para atender integralmente a niños y niñas. D. Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales, para desarrollar actividad formativa complementaria de la educación formal. E. Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos de la comunidad. Los planes de la cultura son arte, deporte, investigación científica y tecnológica. F. Coordinación educativa y formativa con medios masivos de comunicación social. Flickner define la educación no formal como un proceso de maduración y crecimiento de los jóvenes dentro de una etapa en la cual los adultos fomentan y protegen el mencionado proceso. Antes, cuando el bagaje de conocimiento era chico, la familia y el colegio eran suficientes para transmitirlo, y la sociedad transmitía muy poco, pero ahora el saber cambia y crece constantemente, por lo cual dicha explicación que ofrece Flickner queda corta. Bierman define la educación no formal como el influjo en el individuo con la finalidad de modificar sus propiedades, actitudes, su disposición, modo de comportarse y capacidades con sus experiencias de vida. La educación formal es la que se da en institutos educativos y se caracteriza por ser intencional en su actitud consciente, en su actitud formativa, en sus propósitos sistemáticos, en su realización limitada. Ejercida por educadores profesionales. Ley de Educación Provincial número 13.680 dicta el marco curricular. Diseño curricular. 2 requisitos prescriptivos y comunes. Se respeta la diversidad y no la desigualdad. La educación común es un derecho universal para todos. En cuanto en su prescripción, los diseños se establece con carácter de ley, que hay como enseñar en los establecimientos educativos. Transposición didáctica. Propuesto por Ives Chevallard. Saber sabio, la fuente original de lo que se estudia. Saber enseñar es el intermediario, ya sea un docente o un autor que habla de otro autor. Saber objeto de enseñanza, los manuales y los materiales de estudio. Para que haya transposición didáctica, el docente trabaja con planificaciones, proyectos, contenidos, propósitos, objetivos, estrategias y modelos de enseñanza. Una vez implementados estos métodos, se adquiere o se llega al saber aprendido. Tríada didáctica. Es básicamente un triángulo que va desde el alumno al docente, al saber. Los diseños curriculares se basan en una concepción relacionada del sujeto pedagógico, que no es ni el alumno o el profesor, sino el vínculo entre ambos. Lo que hace que el vínculo sea pedagógico es el currículum que da lugar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Son distintos y complementarios. La relación pedagógica es asimétrica, porque tiene que haber determinada posición que separe al alumno de educador. Ciclos educativos están divididos en 4 niveles. Nivel inicial. Va de los 45 días de nacimiento hasta los 5 años de edad. Nivel primario. Dividido en ciclo 1.
Abarca primero, segundo y tercero, desde los 6 años de edad hasta los 8 años. Y el ciclo 2, que abarca en cuarto, quinto, sexto, y va desde los 9 años de edad hasta los 11. Nivel secundario. Abarca desde primero hasta sexto año, y inicia a la edad de 12 años. Nivel superior, el cual se divide en 8 modalidades. Modalidad 1. Educación artística. Modalidad 2. Educación física. Modalidad 3. Educación intercultural. Modalidad 4. Educación ambiental. Modalidad 5. Educación tecnológica profesional. Modalidad 6. Educación en educación especial. Modalidad 7. Educación en educación permanente de jóvenes adultos y adultos mayores. Modalidad 8. Formación profesional en psicología comunitaria y psicología pedagógica. Las modalidades se entienden como aquellos enfoques educativos, organizativos y o curriculares, constitutivos y complementarios de la educación común de carácter permanente o temporal, que dan respuesta a requerimientos específicos de formación articulando con cada nivel con el propósito de garantizar los derechos educativos, de igualdad, inclusión y justicia social de los jóvenes niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Los niveles y modalidades según la Ley de Educación Nacional están diseñados para desarrollarse en ámbitos distintos, ya sea rural, urbano, continental, de islas, en contexto de encierro virtual, domiciliarios y hospitalarios. Guía de estudios. Explica la razón de por qué la manifestación del arte son un lenguaje. Acercar a los más pequeños a la educación visual, es permitir adquirir un lenguaje que les facilite el contar o el decir desde la imagen, teniendo un recurso para comunicar a los otros y a sí mismos, desde su forma particular de ver el mundo, así como de imaginar e inventar lo que en el mundo no existe. Características del alumno del nivel inicial. Exploración y motricidad. La exploración es el primer paso en el hacer plástico. Los pequeños exploran para descubrir las posibilidades que los materiales diversos y herramientas les ofrecen. La particular característica que poseen la exploración y producción son procesos simultáneos. Cuando el niño explora el material, va aprendiendo. En el primer ciclo se prioriza el eje de la recepción y producción porque no manejan un concepto, así que aprenden creando a partir de la exploración. Y en el segundo ciclo se priorizan los ejes del contexto y del lenguaje porque para este punto ya manejan conceptos. Diferenciar propósitos de objetivos, relacionarlo con la doble etimología de educar. Educare, eduquere. Los propósitos tienen un paralelismo con educar, es lo que como docente uno se propone dar al alumno y están en el diseño curricular. Y los objetivos se relacionan con eduquere, y sería lo que como docente va a extraer del alumno y no vienen en el currículum. Las estrategias son los procedimientos seguidos para lograr los objetivos. ¿Qué son y cuántos núcleos temáticos hay? Los contenidos se presentan a través de los núcleos temáticos que los organizan y sintetizan en función de cómo deben ser enseñados aquellos contenidos que en ellos se integran y relacionan. A su vez se plantean 4 ejes de abordaje que constituyen formas de aproximación al contenido. Cada contenido de la disciplina artística está relacionado con un elemento del lenguaje. Eje de lenguaje. Eje de producción. Eje de recepción. Eje de contexto. Hay 3 núcleos temáticos. 1 espacio plástico visual, bidimensional y tridimensional. 2 componente del lenguaje plástico visual. 3 imágenes y procedimientos compositivos. ¿Qué son los contenidos visuales? ¿Cuáles son y cómo se trabajan? Son lo que se va a dar, lo que el docente enseñará, son prescriptivos y comunes, están en el diseño curricular y se trabajan de forma simultánea.
Criterio de evaluación. La evaluación debe realizarse sobre los procesos y las producciones plásticas del niño en referencia a la intención didáctica que orienta la actividad. Se debe evaluar el aprendizaje individual así como el grupal de los alumnos, ya que el desarrollo de las capacidades expresivas se relaciona con el aprendizaje a partir de otro niño. Se trata de reflexionar sobre el proceso de producción y que en dicha reflexión se reconozcan los avances y diferencias entre producciones y cómo evoluciona la propia imagen. ¿Qué no hacer en la clase de plástica? Preparación de actos escolares. Si la actividad es limitada a la reproducción de imágenes estereotipadas. Elaboración de recuerdos para festividades. Los alumnos construyen o decoran objetos conducidos por el docente paso por paso. Organización de clasificación de colores, tales como los círculos cromáticos o escalas de valores. Copia del modelo natural utilizando objetos de medición. Esto puede frustrar al alumno a veces. Dibujo libre motivación específica. Esto restringe la creatividad limitando la capacidad imaginativa del niño. Repetición de obra de un artista donde se busca el preciosismo técnico y el parecido con el original. Esto no aprecia el proceso sino solo el resultado.